La miel es veneno, te va a matar, la miel es azúcar, deja de tomar miel. ¿Cuántas veces he escuchado esto en mi Instagram y por aquí en YouTube? Bienvenido a este vídeo de YouTube, te saluda aquí Filugo Farmacéutico. Muchas gracias por estar aquí. Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que voy a estar creando de ayuno intermitente, nutrición cetogénica, low carb, suplementación, dale a la campanita, dale al botón subscribe y así nos veremos en los siguientes vídeos. Bien, este vídeo no está dedicado para que yo te enseñe todos los estudios en humanos demostrando los beneficios de la miel, ni tampoco para que te diga que la miel la tienes que tirar por la ventana porque te va a causar diabetes y hacerte ganar 20 kilos en 3 semanas. Te voy a dar mi opinión personal sobre la miel basada en la fisiología, el sentido común y sobre todo en mi filosofía de cómo veo la nutrición. La miel per se es una mezcla desde un punto de vista de macronutrientes, de carbohidratos con apenas proteínas, muy pocas, y nada de grasa, con un poco de micronutrientes, algunas vitaminas del tipo B, trazas de vitamina C, y el resto básicamente pues se va a componer por algunos minerales. Lleva usando la miel desde hace mucho tiempo como antibiótico, sobre todo en dolores de garganta, y también se usa la miel pues como endulzante. Las personas piensan que la miel pues es mejor que cualquier otro tipo de azúcar, o por tener menos kilocalorías, o por simplemente provenir directamente de las abejas, pues va a tener un impacto metabólico diferente comparando con el azúcar blanco. Bien, todos estos hechos sobre la miel pues básicamente son ciertos, pero si yo me pongo a analizar la composición de la miel básicamente es una mezcla de fructosa y de glucosa, básicamente la misma que tiene el azúcar blanco de mesa, y que sea natural pues no cambia mucho en la cantidad de glucosa o de fructosa. Sí que es verdad que algún tipo de miel pues van a tener diferencias en la cantidad de ciertos tipos de carbohidratos, más o menos galactosa, más o menos glucosa, más o menos fructosa, pero normalmente la gran mayoría de mieles suelen tener la misma cantidad de calorías y la misma composición. La única diferencia que tendría con él es la pequeña cantidad de micronutrientes y sus propiedades antibacterianas que podría tener. Es por ello que muchas veces, pues desde hace ya decenas de años, puedes mezclar en una pequeña tacita de té un poco de miel, y hay muchos productos en la farmacia que se usan pues para disminuir la inflamación a nivel de la garganta. No pienso que la miel sea un medicamento, no pienso que hincharse a 10 cucharadas de miel te vaya a dar una ventaja frente a un suplemento de vitamina C para poder mejorar todos los síntomas que tengas en la garganta. Básicamente pienso que convertirse en Superman, ganar masa muscular, reducir tu inflamación gracias a la pérdida de grasa, todo esto va a pasar por corregir tu inflamación intestinal, realizar ayuno intermitente, entrenamiento de fuerza de alta intensidad, exponerte al sol, dormir bien, tener relaciones sociales, sexuales y básicamente descansar y poder gestionar tu estrés. Esto te va a convertir en el Superman a largo plazo, pero tomar miel, como pues a lo mejor tu abuela te decía cuando eras nene, pues no te va a convertir en un Superman. Para endulzar tu café por la mañana, bien, pues si eres una persona diabética de tipo 2 que tiene 15 kilos por perder, no veo sentido en meter un derivado del azúcar en tu café, porque básicamente no necesitas este azúcar si no te vas a mover durante el día. Si quieres el café azucarado, usan un endulzante, como puede ser la lulosa, la fruta del monje o la stevia, pero desde la mañana no pongas miel en tu café si no lo vas a usar, o si lo único que vas a hacer es ir a pasear. Tu cuerpo para pasear no necesita una dosis de glucosa en sangre, va a usar su propia grasa, sus propias cetonas, entonces no endulces tu café con miel, te va a aportar calorías. Ahora bien, si me escuchas y que eres deportista, quieres meter una pequeña fuente de carbohidratos antes de tu entrenamiento con tu café porque vas a hacer 1 hora de CrossFit y no quieres entrenar en ayunas, veo espectacular el uso de miel antes de un entrenamiento
10 gramos con un poco de aminoácidos esenciales junto a tu café, incluso otros suplementos deportivos, que no es el tema del vídeo, que básicamente lo puedes encontrar en mi canal. Pues básicamente en esta persona sí veo sentido la miel antes de entrenar. O si quieres entrenar en ayunas y quieres hacer de la miel una fuente de carbohidratos junto a tu patata, a tu tubérculo, arroz, un poco de verdura y una fuente de proteína post entrenamiento, lo veo sensacional. O incluso en tu pequeño bidón, 15 gramos de miel con un poco de agua, un poco de sal, un poco de aminoácido, me parece una mezcla espectacular de glucosa y de fructosa que van a ayudar a el uso de glucosa intramuscular durante tu entrenamiento. ¿Has visto? En dos personas diferentes, diabética de tipo 2, una persona que no va a salir de casa durante todo el día, a un deportista, hay dos respuestas diferentes. ¿Y por qué? Porque no todo el mundo va a usar esta glucosa igual. Un deportista, si le meto miel antes de entrenar, va a usar esta glucosa para rendir mejor. Una persona diabética de tipo 2, si le pongo miel al despertar, esta miel no le va a aportar absolutamente ningún tipo de ventaja, porque la diabética de tipo 2 o el diabético de tipo 2 que está en sobrepeso, no se mueve de casa y está en el sofá, pues básicamente esta miel no le va a ayudar a usar mejor sus grasas como fuente de energía o reducir la cantidad de glucógeno muscular y hepático que tiene para justamente disminuir a largo plazo la cantidad de triglicérido que le ha salido en 350 en la analítica. Un diabético de tipo 2 me dice, me gusta la miel, sensacional, pero gánate esta miel. Pon miel después de haber andado unos 7.000, 8.000 pasos junto a tus verduras si te gusta el sabor de la miel. Yo personalmente no consumo miel, no la tengo en casa. Si un día la consumo, me compro un pequeño tarrito de miel, no el bote gigante, porque a mí me apasiona la miel. Entonces, tener un bote gigante de miel en casa, pues obviamente voy a estar con muchísima más alta probabilidad día tras día para echar una cucharada de miel post-entreno cuando me apetezca de postre. Yo personalmente, después de entrenamiento en ayunas duro, 2 o 3 veces a la semana voy a usar una pequeña fuente de carbohidratos, y si un día me apetece un toque dulce, pues no me voy a comprar azúcar blanco de mesa o 3 helados Ben & Jerry's para desmontarlos hasta las 3 de la mañana viendo Netflix. Me voy a meter un poco de miel en mis tortitas o mi patata junto a una buena fuente de proteína. Este mismo día donde voy a usar carbohidratos, bajo la cantidad de grasa, porque sabes que no soy muy fan de mezclar grasas y carbohidratos en la misma comida en alta cantidad, y en este momento la miel la veo sensacional, porque habré desgastado durante el día mi glucógeno muscular gracias a mi entrenamiento, una buena noche de sueño antes, una buena noche de sueño después, y ya está. Con este vídeo te quiero decir que la miel te va a volver diabético o te va a hacer ganar 25 kilos de grasa si echas 2 cucharadas soperas todos los días en tu café. La respuesta es no, porque no estoy aquí para demonizar alimentos. Simplemente te estoy diciendo que la miel, desde un punto de vista energético, es equivalente al azúcar de mesa, y desde un punto de vista de micronutriente no aporta tanto como todo el marketing que podamos ver en redes. Eso sí, si estás por comprar miel, hazlo correctamente. Compra una miel preferiblemente ecológica, orgánica. Intenta no comprar una miel de supermercado refinada, todas aquellas con este color pálido, además de tener esta textura súper líquida. No compres esta miel, intenta comprar miel cruda que no ha sido pasado por un refinamiento, altas temperaturas que han degradado la pequeña cantidad de antioxidante que podríamos encontrar ahí. La miel cruda va a conservar mucho mejor las vitaminas, mucho mejor los minerales, y verás cómo la vas a tolerar mejor por la pequeña cantidad de prebiótico que te podría dar esta miel. Espero que este vídeo te haya ayudado. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, dame un like, me vas a ayudar un montón haciendo esto. Pregúntame todas tus dudas en comentario. Dime si tú estás comiendo miel a diario, cómo la usas, me interesa saberlo. Y como siempre, me despido de ti con mucho amor, de la mano de la fisiología. Te saluda tu farmacéutico intergaláctico Phil Hugo. Gracias por tu atención.